Buenas tardes. Distinguido público, me he preparado. ¿Por qué? Porque la persona sobre la que voy a hablar lo merece. Hay muchos que se han ocupado de Santes Mases, de manera que hay lecturas de Santes Mases en muchos sitios, ¿no? Realmente creo que lo que yo puedo aportar sobre lo que está escrito es la vivencia pura con el hombre, con la persona, con el profesor, con el investigador. De manera que es muy largo todo lo que se puede decir. De manera que me va a ser difícil saber la cantidad de tiempo que le dedico a cada partícula de las muchas que componen la personalidad de Santes Mases. Y es difícil organizarse y saber si uno va a terminar a la hora, antes de la hora o después de la hora. Pero yo creo que esto merece, por el público que hay, que se le dedique tiempo a las preguntas, más que yo me expanda en todos y cada uno de los temas que se han de tratar. Bien, lo primero nace en 1907 y muere en 1989, o sea que tenemos 30 y tantos años de perspectiva desde que murió para saber si lo que hizo mereció la pena o no. Yo empiezo, aquí lo voy a hacer muy breve, el nacimiento de la informática en el mundo, y a continuación el concierto Universidad Complutense e Instituto de Electricidad y Automática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicando tiempo a la investigación, a la docencia y a la difusión y el asociacionismo. Me he valido de una fuente fundamental para lo que hay que decir de que es este libro, que está aquí en la facultad. Es el 25 aniversario del Instituto de Electricidad y Automática, que fue un congreso que reunió muchas personalidades y donde el propio Santes Mases tiene escrito bastante, y yo creo que se debería leer por cada uno de los aquí presentes para tener una idea mejor de lo que él hizo. Y bueno, los anales de la historia de la informática, en la American Federation of Information Processing Societies, la FIPS, de 1972, los anales de la misma asociación y el archivo histórico de esta facultad. Aquí hay mucho, quizá muy disperso, es muy difícil encontrar todo. Por ejemplo, mi tesis o la tesis de fulano, o el no sé qué de mengano, todo relacionado. Todo relacionado porque realmente, bueno, esto me lo salto porque todos los que estáis aquí lo sabéis tanto mejor que yo. Que es el inicio de la informática en el mundo, que viene dado fundamentalmente por el hecho de que en el año 49 Wilkes hace la SAD, Electronic Disk Storage and Computer o Calculator. Por una parte,
Y fundamentalmente la otra parte es Turing. Turing es el que hace el tener la informática considerada como universalidad de la información y de las máquinas para tratarla. Es el que sabe mejor decir que un programa y una máquina es la misma cosa. Y también hizo en máquinas prácticas, como sabéis, aparte de muchas otras cosas, pues él hizo no la Manchester Mark I, que era una máquina muy pequeñita, muy tal, pero era universal, del estilo universal, es decir, de la máquina que tenía el programa interno dentro de la memoria. Y se debe mencionar William Kilburn y Tootle, fueron los que la hicieron. Lo que hizo Turing fue el software. Hizo un ensamblador y tal. Bueno, y esto nos ilustra un poco el tiempo para saber. Bueno, en los 50 ya empiezan las máquinas operativas que se pueden comprar. No merece la pena perder más tiempo en esto. Bueno, Santes Mases. Yo no sé si os han repartido esto. No, lo deberían de haber hecho. Es que no me hace caso nadie. Nunca me hicieron caso, ¿eh? Entonces lo leeré yo, aunque sea con estas gafas. Nace en Barcelona en el año 1907. Trae su padre. Y entonces, claro, él no puede dedicarse completamente a sus estudios. Pero en 1917 es director de Industrias Eléctricas del Instituto de Electricidad y Mecánica Aplicada de la Escuela Industrial de Barcelona. Tiene que ganar dinero. Claro, su padre muere cuando tenía 16 años, entonces eso, aunque era de una familia bien, digamos, pero la muerte de un padre siempre dificulta la vida de la familia. En 1930 pasa 3 años en Francia, consiguiendo el grado, el título de la CE, de la École Supérieure d'Électricité de París. Pero déjame mis gafas, porque yo tampoco veo. Aquí hay poca luz. Déjame mis gafas. Sí, pero consigue luz también porque... No, yo con la luz. Bueno, en 1923 muere su padre. En 1927 es director de Industrias Eléctricas del Instituto de Electricidad y Mecánica Aplicadas de la Escuela Industrial de Barcelona. Si quieres decir algo entre medias, me paras, ¿vale? No, porque entonces no... Vale. En 1930 pasa 3 años en Francia, donde consigue el título de ingeniero de la École Supérieure d'Électricité de París. De vuelta a España, trabaja en la cooperativa de fluidos eléctricos. En 1935 se convierte en licenciado en Ciencias por la Universidad de Barcelona con premio extraordinario, con 28 años. En 1936 se hace profesor auxiliar de la Universidad de Barcelona. Entonces estalla la Guerra Civil y es llamado a filas por el Ejército de la República, terminando de capitán. En 1939 sigue como profesor auxiliar, pero en este caso temporal, de la Universidad de Barcelona. En 1943 se hace doctor en Ciencias con la tesis Contribución al estudio de la ferrorresonancia y la autoinducción. Esto no lo entiendo. ¿Depurado? ¿Qué significa depurado? Depurado, claro que no lo entiendes. ¿Cómo lo entiendes? La guerra civil fue terrible, claro. Y
Santamasses le pilló en el bando republicano, ¿no? Entonces, simplemente por ese hecho, ya Franco, digamos, depuraba a los que habían estado en el bando contrario. Y entonces, claro, no podían ejercer de no sé qué, no sé cuántos, hasta que, entonces, por eso, él no pudo hacer carrera en la universidad, digamos, de Franco, hasta que pasó el tiempo suficiente en que ya consideraron que estaba depurado. Hasta 1944. Ahora lo entiendo. Pues muchas gracias por la explicación, porque yo esa terminología no la conocía, como seguramente algunos de mi edad de por aquí, por ahí. De acuerdo. En 1945 gana la Cátedra de Granada, sí, con 38 años. Después gana la Cátedra de Madrid al año siguiente y en 1947 se convierte en jefe de la sección de óptica electrónica del Instituto Daza de Valdés del CSIC. En 1977 se jubiló. ¿Lo de políticamente también quieres que lo lea? No, porque en este momento encuentro mis gafas. ¡Ah! Bueno, mejor que las mías, porque yo llegaré a esas en algún momento. Para mí. Mejor que las tuyas para mí. Así que quédate con las tuyas y gracias. Bueno, continuamos. En 1946, Cátedra de Física Industrial en la Facultad de Ciencias de la Complutense. En 1949, estancia en Cambridge. En 1950 se crea el Departamento de Electricidad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiendo de Santamasses como director. En el 51-52 hace una estancia en Harvard, que es capital en la vida de Santamasses. En 1954 se crea el Instituto de Electricidad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Después, en el 56, se llama de Electricidad y Automática. Informática aparece muy tarde. En 1966 es el Departamento de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ciencias, porque la Facultad de Ciencias se divide luego en distintas facultades, pero hasta entonces era así. En 1970 se crea el Departamento de Informática y Automática en la Facultad de Físicas. Ya sí había físicas, matemáticas, químicas, etc. En cuanto a investigación, digamos que la fuentes es este libro que os he citado antes y trae circuitos ferrorresonantes, que para mí es la parte fundamental de Santamasses. Santamasses hace su tesis en circuitos ferrorresonantes y su vida gira siempre a través de los circuitos ferrorresonantes. Cuando se jubila, él todavía piensa en los circuitos ferrorresonantes y eso diría yo que es lo más constante en su vida. Cálculo analógico, computadores digitales, lo que hay ahí son el año en que se publicaron cosas interesantes en ese capítulo. Y los numeritos son los numeritos correspondientes a este libro de aquí. Computadores digitales, neurocibernética, informática educativa, control automático, circuitos secuenciales, tratamiento numérico de la información y medidas eléctricas. Realmente impresiona ver la cantidad de gente y la cantidad de temas distintos dentro de lo que es informática y automática que se hicieron en el instituto.
Circuitos ferrorresonantes. Bueno, el trigger es un disparador ferrorresonante paralelo. En el 55, un amplificador magnético realimentado. En el 56, esto es interesante debido a la investigación en ese campo que había llevado también a Santes Masses a ir a Norteamérica un año para trabajar en el Computation Laboratory de Harvard, cuyo director era Aiken, el que dirigió ¿qué máquina? La Mark I. Santes Masses estuvo en la Mark IV. En el 56 se hace un contrato con la European Officer Research Command, que merece la pena citarlo porque en Europa fueron pocos los que tuvieron dinero de los americanos para investigar. Era una investigación en circuitos ferrorresonantes, pero circuitos ferrorresonantes, digamos, ya aplicados a biestables y componentes con biestables, es decir, alcanzar con biestables ferrorresonantes la posibilidad de hacer una computadora. Lo que pasa es que, claro, hacer con circuitos ferrorresonantes una computadora, cuando los circuitos ya empezaban a ser triodos dentro de un circuito digital integrado, claro, no tenía sentido, pero en su tiempo sí que tuvo mucha importancia el hacer en paralelo diversas maneras de poder hacer una computadora. Bueno, en circuitos ferrorresonantes, por eso circuitos lógicos, en el 57, 60 y 62 hay bastantes publicaciones sobre este tema. Y simulación analógica, que eso ya nos interesa menos en esta facultad de informática, porque las cosas analógicas que se cultivaron muchísimo, 50-50, en el Instituto de Electricidad y Automática, pues digamos las máquinas analógicas era Vicente Aleixandre, después Sebastián Dormido, etcétera, y ese campo no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros aquí, por eso, digamos, no lo voy a tratar con la misma intensidad. Aquí tenemos el staff que con Herbert Aiken trabajaban, ¿no? Y todo esto eran dirigidos por... Y aquí está Santes Masses. No sé si desde ahí se ve bien. Bien, las analógicas no nos vamos a tener porque, primero porque yo no sé. Primero, el cálculo analógico solo es numérico, no es universal. Una máquina universal, como es una computadora, puede realizar cualquier cálculo en cualquier álgebra. Las calculadoras analógicas solo pueden integrar ecuaciones diferenciales y cosas de ese estilo, nada más. Es decir, que una curva la transforman en otra curva y ya está. Entonces, digamos, dicho esto, sí que hay que decir que fue muy importante en Europa lo que se hizo en electricidad y automática. Y se en muchos sitios, de manera que el cálculo del Instituto de Electricidad y Automática era muy tenido en cuenta. Aquí tenéis, pues bueno, cómo eran. Esto era como 2 metros,
2 metros de alto y 3 de ancho. Cuando se hacían estas cosas, la prensa en España se dedicaba a decir cosas como esta, ¿no? Cerebro electrónico. Y no, que no tenía nada que ver con lo que se había hecho, pero bueno. Como se tendía hacia lo que después hizo Paco, ¿no? Un ordenador. Dicen que el primer ordenador, yo no sé, yo ya eso no sé si era el primero o era el segundo. No lo sé. Bueno, pues serían coetáneos, ¿no? Tampoco hay por qué decir, bueno, que se tardó en hacer, claro, porque ¿qué año fue? El año 50 y... No, digo 60 y... Sí, 63. 73, claro. O sea, llamar cerebro electrónico a lo que se hacía en el 60, no. Era todavía... El cerebro realmente primero que se hizo completo. Si llamamos cerebro electrónico a una máquina, a un ordenador, si llamamos eso, pues entonces España tardó un poco en hacerlo, la verdad. Pero lo que se hizo en primera fila se hizo en el Instituto de Electricidad y Automática, eso sí, está claro. Aquí tenéis, bueno, yo me he puesto hoy corbata fundamentalmente por esto, porque claro, yo procedo de toda esta gente, ¿no? Y me parecía que debería no aparentar ser un progre, no, yo tengo edad suficiente como para llevar corbata y que no me salgan los colores, ¿no? Pero aquí, como veis, bueno, Santesmases está en el centro. Yo, la verdad, conocí Lloret, por ejemplo, Alique, Manuel Alique, Justo Mañas. Claro, vosotros diréis, ¿quién es Justo Mañas? Es que no tengo puntero electrónico para señalarlo, ¿no? Merece la pena porque Santesmases no sería Santesmases si no fuera porque cogió gente como la que cogió. Y ahí está Mañas, que fue procedía de Granada, es decir, que cuando en los 2 años que estuvo en Granada vio a quién se podía traer si alguna vez se desplazaba. Y estuvo... Bueno. Este es Santesmases. Justo Mañas es este de aquí. Digamos que fue el que él trajo de Granada a Madrid. Alexandre. Este es Civit, por ejemplo. Este es Massimino Rodríguez Vidal. Este es Lloret. Este es Alique, Manuel Alique Paje. Y este es... el instituto tuvo siempre un taller magnífico. Y el jefe del taller era... no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Sant. Ya lo de Paco me suena menos, fíjate. Sant. Julio.
Ya perdí la cabeza. Toma. Gracias. Toma, ya de paso te doy agua, por si acaso necesitas. Bueno. Antonio, perdona que te interrumpa. Perdón. Una de las dos de que está al lado es rosa. ¿Cómo? Una de las dos es rosa, ¿no? De la que está al lado es azul. No las conozco. No, esto es el año 53. Rosa vino después que yo y yo vine al instituto en el 62. Yo vine en el 62. 61 o 62. Ricardo, que fue jefa suyo. Sí. En Estándar y Rosa Alonso. Ahora la veremos. Bueno. En computadoras digitales, ¿qué se hicieron en computadoras digitales? En hardware. Bueno, eso lo puede... Primero, en la contribución a la Mark IV de Santesmases, yo creo que es la primera contribución que se hizo. Después hay circuitos con rectificadores de selenio, 1956. Es que los jóvenes no os podéis ni imaginar, no, es imposible, bueno, porque veis las fotos, ¿no? Es tremendo cómo ha ido, eso es la ley de Murphy, ¿no? Y se sigue cumpliendo, ahora con la... Madre mía. Circuitos con rectificadores de selenio. Se hizo una unidad aritmética en el año 56. Eso sí es un hito, digamos, español seguro, y europeo puede ser. En 1956 una unidad aritmética completa, claro, eran milisegundos. En 1973 se hizo un mini ordenador, pero esto ya lo puede explicar mejor Paco. En 1960 arquitectura para lenguajes de alto nivel. Se hicieron cosas muy interesantes y, como digo, eso lo puede explicar mejor Paco, así que yo me callo. Y en 1977 un emulador de computadoras, de forma que en una computadora se podían meter muchas computadoras a la vez y se podía transformar una computadora en otra computadora. Eso es relativamente sencillo, ahí tenéis, ya lo he dicho, el sumador y el multiplicador electrónico digital. Esto, digamos, no hay ninguna persona ahí, pero digamos una persona podía llegar a esta altura. En computadoras digitales, hardware, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Es que le he dado el botón de... La unidad de operadores aritméticos vista por detrás, para que no vean, y los componentes. O sea, esto es 1.000 millonésima de lo que hoy llevamos en el bolsillo. Rectificador de selenio, o sea, un diodo, un triodo, es esto. Bueno, aquí tenéis la gente que empezó en el año 1955, ahí está Santesmases sentado. Yo no sé, a ver, ¿dónde está la chismita?
Santas Masas, Ibeas, González Ibeas, que fue en Barcelona vicerrector, en la Autónoma, y era de cálculo analógico y era un investigador extraordinario. Este es Mariano Mellado, más cercano, pero que murió ya hace tiempo. Este es Julio. ¿Julio qué? Estaba siempre. Santas Masas lo apreciaba muchísimo, porque para taller, y entonces se utilizaba muchísimo el taller, porque para montar todos esos circuitos se necesitaba un gran taller. Y Julio Sanz era, como jefe de taller, extraordinario. Este es Civit, Antón Civit Breu, que fue catedrático en Sevilla. Este es José Solé, que es el informático. Sí, el centro se hizo de informática es porque hubo José Solé Forés. José Solé Forés fue en circuitería digital, se marchó a Standard Eléctrica en el año 65 y entonces me quedé yo de jefe porque él se marchó, y todo lo que yo sé lo aprendí de él. Hace un año que murió. Cuadrado murió. La diferencia que hay de una facultad actual a lo que entonces podría considerarse que era la automática, la informática y todo el mundo que se necesitaba para que eso funcionara. Y eso funcionaba porque había talleres. Sin esos talleres era imposible que eso funcionara. En el plazo de una vida, lo que la informática ha cambiado es una cosa inimaginable. Es decir, uno se mete al informático en aquel tiempo porque ve que aquello tiene que ser una cosa que se expanda y que permee toda la vida de todo. Sí, pero no sabes cómo. Y luego el tiempo te va diciendo cómo y es que no te lo crees. Pero si esto, yo lo había pensado, pero no de esta manera. Es increíble. Y me imagino que si la ley de Murphy se sigue cumpliendo, eso va a seguir así. De forma que no sé qué es lo que sea con la facultad de informática dentro de 30 o 40 años. Bueno, sigamos. De esto puede hablar Paco mejor que yo, así que como va a hablar dentro de poco, no sé dónde, bueno, ahí enfrente, ¿no? Pues que él lo cuente. Aquí están los chicos, los chicos que hicieron aquello. Computadoras en software. ¿Qué se hizo en software? Ah, eso es lo que se hace ahora aquí, ¿no? En el año 65, computadoras simuladas. ¿Qué era una computadora simulada? Una computadora simulada es que había que simular computadoras para enseñar lo que era una computadora, porque la computadora en la que nosotros trabajábamos en el año 61, 62, era la IBM 1620, que era decimal y de palabra que no era fija, era una cosa horrorosa. Entonces, claro, ¿cómo explicabas con aquello a los chicos que había ya asignaturas
en las especialidades de cálculo automático sobre ensambladores y máquinas. Había que hacer una simulación. La máquina universal simulada, la MUS, era una máquina digital muy pequeñita que se simulaba dentro de la IBM 1620. Entonces había un simulador de 1620 en MUS. Y luego un lenguaje ensamblador, el LEMUS, que, claro, para poder trabajar en el lenguaje ensamblador y no en el lenguaje máquina. Todo eso se hizo y fue publicado. Ensambladores cruzados. Otra cosa, matrices en lenguaje de alto nivel. Eso es lo del Fortran. En el Fortran se sigue utilizando, ¿no? Y los informáticos decimos, ¿y por qué? Y no tiene sentido. Y no tiene sentido. Y sigue sin tener sentido. ¿Por qué? Yo trabajé, mi tesis es en la ecuación de Dirichlet y resolución numérica de problemas de ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, había que hacerlo en Fortran. Yo lo hice en Toulouse con el profesor... ay, hombre. Oh. Bueno, lo hice en Toulouse. ¿Qué pasaba? Que en Fortran, bueno, pues todas las matrices de 2 dimensiones, 3 dimensiones, pues eran regulares. Pero había muchísimos problemas de los que yo tenía que resolver, que la matriz era simétrica. Y por tanto, lo que había que hacer no era hacer todos los cálculos que se repiten a lo largo de todas las líneas, columnas o filas de una matriz. Había que hacerlo de forma que solo, si tienes que multiplicar un vector por una matriz, si la matriz tiene la propiedad de simetría necesaria, lo que tienes que hacer es multiplicar el primero solamente una vez, y el segundo 2 veces, y el tercero 3 veces, y el cuarto 4 veces, y así sucesivamente. Y así ahorras la mitad del tiempo de cálculo. Se sigue haciendo igual. Nosotros hicimos una tesis doctoral, que es la tesis de Barco, que efectivamente se hizo todo el tinglao que se podía hacer, pero claro, una cosa es hacerlo experimentalmente y decir, se puede hacer en Fortran, y otra cosa es decirle a los dueños de Fortran, oiga, meta esto en el Fortran. Dicen una porra. Pero se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y dicen, no, es que esto, pero como las computadoras son grandísimas, cada vez más grandes, y se sigue cumpliendo la ley de Murphy. Pero, ¿cómo se puede argumentar eso? ¿Y a mí qué más me da? El problema sigue siendo el mismo. Necesitas la mitad de espacio para hacer una cosa. Si estamos pidiendo espacio para hacer las cosas, ¿cómo me puedes decir que no, yo desperdicio? ¿Por qué? Porque multiplico por 2 a los 5 años la capacidad de memoria. No, hombre, el problema sigue siendo el mismo. Pues sigue siendo el mismo. Y ahí está el Fortran, incapaz de hacer esto que yo hacía hace, no sé, tropecientos años. Eso es fundamentalmente lo que trata matrices en lenguajes de alto nivel y matrices no rectangulares.
Claro, uno se extiende más en lo de uno que en lo de los demás, porque lo de los demás no tiene ni puñetera idea. Por ejemplo, de neurocibernética. Aquí el que montaba el número era Roberto Moreno, claro, que es el que sabía. Se hicieron cosas en modelos neuronales, reflejos condicionados, visión artificial, aprendizaje por redes de neuronas formales. Y se hicieron redes de neuronas formales. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os hable de la patita del ratón para hacer los reflejos condicionados? Bueno, pero sí he puesto una foto para deciros que efectivamente todo lo que se hacía en el instituto tenía su parte de laboratorio asignada para hacerlo. No era solamente decir las cosas y hacer un programa, era más. Bueno, en enseñanza programada podía estar horas, pero eso ya... en enseñanza programada se hizo un sistema de enseñanza asistida en el año 64 con la 1620, que también fue Solé el que hizo el software, lo hice yo, y en el año 64 se hizo el sistema de enseñanza programada, en el 66 un sistema general de programación. Bueno, eso tenía relativamente menos interés. El sistema general de programación era que cualquier lección se podía hacer haciendo un programa que después tenía en cuenta como datos las características de cada uno de los programas que había que dar al alumno para que el alumno hiciera la enseñanza de lo que se quería. Eso trajo como consecuencia el estudiar grafos, los grafos propios del sistema. Pues, lo vais a entender mejor cuando veamos. En un sistema autónomo, es decir, sin computadora, podía hacer la enseñanza programada igual que con computadora, y eso dio lugar a estudiar los grafos propios de la enseñanza programada, que fue una cosa que después dio lugar a tesis doctorales posteriores. El sistema de enseñanza asistida por computadora era la 1620, una IBM 1620, luego el dispositivo de presentación que se hizo entero en el instituto, el hardware entero se debe a Solé y el software lo hice yo, dirigido por Solé, claro. Bueno, la máquina, el dispositivo de presentación, el alumno miraba la pantalla y respondía a través de la máquina de escribir de la 1620 la respuesta. Y el sistema se encargaba de ponerle la microfilmina correspondiente a la respuesta según lo que él había dicho. ¿Veis? Aquí está. ¿No tiene más que dos? Ah. Al revés, que te apuntas a ti mismo. Pero ahí. No, al revés. Así. ¿Veis? Esta es la cinta de filminas, una cinta continua, que tiene
dos clases de cuadraditos. Uno que es la dirección digital y otro que es el texto, que el texto es una filmina que se proyecta sobre una pantalla. Y esta es la parte, digamos, electrónica, esta es la parte, digamos, mecánica y esta es la parte electrónica. La altura de esto podría ser metro 20, metro 30. Bueno, vamos a... Aquí está Solé. Vaya, hombre. La que está sentada es Rosa Alonso. Y... Bueno, este es Santes Mases y aquí hay ministros. Por ejemplo, este es López Bravo. Este era Infiesta Molero, que era el director del Instituto Torres Quevedo. En fin, ahí no hay más que... Este es... Lora Tamayo, el presidente del Consejo de Investigaciones Científicas. Bueno, es curioso. Año 1965. Este fue un sistema que no necesitaba, después de estudiar muy bien los grafos que había entre los datos de las lecciones de enseñanza programada, no se necesitaba computadora para hacerlo. Entonces se hizo el hardware necesario para que... Y eso obligaba a tener que disponer las filminas en un cierto orden, lo cual era un trabajo, quizá era el trabajo más importante, era colocar las filminas para que pudiera una máquina con 4 estados el poder hacer el control de qué filmina había que proyectar en cada momento. Bueno, el control automático lo pongo porque digamos que el instituto era 50-50, informática y automática, pero como esto es la Facultad de Informática, no me voy a entretener en describir esto, que además lo haría mal, porque yo de automática pues no sé. Circuitos lógicos. En circuitos lógicos sí se hicieron bastantes cosas. Y eso sí compite a una facultad de informática. Simplificación de circuitos secuenciales, circuitos de salida múltiple, síntesis de circuitos secuenciales, sumadores de alta velocidad. Yo no sé si en la facultad está esto, pero esto es una cosa interesante para el que quiera, digamos, profundizar en lo que yo estoy diciendo. En tratamiento numérico sí se hicieron también cosas. Yo hice mi tesis doctoral con el profesor Emile Durand, antes no me acordaba, y era resolución de sistemas de ecuaciones que procedían de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la ecuación de Dirichlet. Entonces se hicieron cosas en electrostática, otra cosa completamente distinta en sistemas de potencia, ese fue mi AM. Y
Luego, otra cosa, en los arrainos rectangulares ya lo he referido antes. La tesis de Barco era justamente el decir, esto, si hubiera un Fortran que tuviera esto, sería fenomenal. Pero se quedó en tesis y los del Fortran le hicieron poco caso. Un laboratorio curioso era el de medidas eléctricas. Santesmases quería mucho este laboratorio y yo no entendía por qué, porque era tener los patrones de eléctricos en la medida a nivel 10 elevado a menos no sé cuánto, no sé qué. Y entonces un cuarto estaba dedicado a eso y allí ni se podía entrar. Estaba justo puesto en donde, claro, abajo del todo, y donde no hubiera debajo nada más que tierra, no hubiese otra habitación debajo, para que no se moviese absolutamente nada. Bueno, en fin, es lo que os puedo decir. Yo recuerdo aquello que yo pasaba por allí, miraba, me sonreía un poco, había algunos que se dedicaban a eso, pues bueno. Pero es curioso porque era una idea de Santesmases. Santesmases tiene dos ideas fundamentales constantes: la ferrorresonancia y las medidas eléctricas. Es curioso, pero eso él lo tenía desde mucho antes de venir a Madrid. Bueno, en esto me voy a entretener poco porque ya hay un sitio. Docencia, ya lo sé, en el 52, calculadoras electrónicas llega a ser asignatura de doctorado ya en los 50. En el 62, un curso de automática para posgraduados. En el 65, el curso internacional de automática, que fue muy importante. En el 67, la especialidad de electrónica en la Facultad de Ciencias, ya sección de física. Hasta entonces no era la Facultad de Ciencias. A partir de allí, Facultad de Ciencias, sección de física. Y después, cada sección se transformó en facultad. En el 70, la especialidad de cálculo automático fue una especialidad de cuarto y quinto en la Facultad de Ciencias, en las secciones de física y de matemáticas. En el 75, la especialidad de cálculo automático en la Facultad de Física y la especialidad de Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemáticas. Bueno, ahí están esto ya es más reciente, digamos. Lloreta, Lique, ese soy yo, Rosa Alonso, Ayala, Santesmases, Pedro Cartujo, Vicente Alexandre, Rebollo, Julio Sanz, Chane Gorrochategui, en fin, no voy a describir uno por uno, Mariano Mellado, Marqués. Ya en el 67, ahí está, me parece que está Solé también. Ese es Solé. Solé ya no trabajaba en el instituto, trabajaba en estándar eléctrica, pero venía cuando había una comida, una celebración. Santesmases, Maximino Rodríguez Vidal, Justo Maña, Vicente Alexandre, Mariano Mellado, Manuel Alique, Rosa Alonso, en fin.
¿Y este? Dilo. Bueno, Paco Rubio. Milagros. Pepe Mira. Vicente Alexandre, Mariano Mellado. El de la pipa, ¿quién era? Márquez. Ricardo Márquez. Bueno. Esto. En cuanto a docencia, el curso internacional de automática fue muy importante. Era un año, venían alumnos españoles y venían muchos alumnos americanos, suramericanos, mexicanos. Fue 5 años seguidos, curso completo, patrocinado por la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, el Instituto de Cultura Hispánica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid. 30 posgraduados, informática y automática, teoría y práctica, visitas a empresas y diploma. Tuvo gran repercusión. Aquí hay algunas fotos de... No me voy a entretener porque los alumnos os importa un poco y todos los de atrás eran alumnos prácticamente. Y los de delante pues eran los profesores. Ya os los he mencionado antes, de manera que pasamos el 67-68. Antonio Hernández Cachero también está. En cuanto a la difusión, es otro aspecto interesante que el instituto, digamos, hizo, ¿no? Cursos, conferencias, seminarios, congresos. Por ejemplo, ahí tenéis en la Universidad Menéndez Pelayo, esto es un señor, porque aquí hay gente importante. ¿Quién diréis que es este señor? Maurice Wilkes, ni más ni menos. Santas Mases, Antoñita, la mujer de Santas Mases, Roberto Moreno Díaz, ese soy yo, en fin, muchos alumnos. Bueno, y se ocupó también Santas Mases del asociacionismo. Por ejemplo, en 1959 la International Federation of Automatic Control se celebra en Madrid, en 1959. Nace la IFAC con Santas Mases en el comité, el comité principal. En 1959 se crea la IFIP y Santas Mases es vicepresidente de la IFIP en el año 59. En el 67 nace la Asociación Española de Informática y Automática. En 1980 nace la FESI, Federación Española de Sociedades de Informática. Y en 1969 nace ADIE, la Asociación de Informática Educativa. De forma que el asociacionismo fue cultivado por Santas Mases también con
El Congreso Internacional de Automática se celebra en Madrid y ahí nace el Congreso Internacional en donde se creó la IFIP en París en 1959. En el Congreso Internacional de Automática en Madrid en el año 58 hubo 400 asistentes y entre los extranjeros pues estaba Aiken, Alexander, Booth, Broida, Caldwell, Groves, Hoffman, Naslen, Svoboda, Tomovic, Wilkes, Samanek, Yamashita, Zuse, y entre los españoles pues Alexandre, Alique, Civit, Ferraté, González Ibea, Lloret, Rodríguez Vidal, Sánchez Mases, que fue el chairman del Congreso, Sánchez y Soler. Ahí veis un poco, tiene gracia el ver cómo era antes. El Congreso se celebró en la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas, que se llamaban entonces, y ahí se ve cómo son los coches, cómo es la gente en aquel tiempo, ¿no? Ahí tenéis al profesor Aiken, a Sánchez Mases, a Nichols y a Luis Meyer, que era entonces en España muy importante en la industria informática. Bueno, y en París entonces se crea la IFIP en este congreso. El presidente honorífico fue Aiken. Hubo 2000 participantes en el primer congreso de la IFIP. Ahí hay algunos nombres. Y el presidente fue Auerbach y el vicepresidente Sánchez Mases. Ahí tenéis una foto de la creación de la IFIP. Después la IFIP ha tenido una vida muy importante durante mucho tiempo, pero luego decayó y hoy tiene relativamente poca importancia. En el 67 se crea la Asociación Española de Automática, en el 68 se crea la Revista de Informática y Automática, en el 70 el Congreso de Informática y Automática, en el 79 la Escuela de Verano de Informática, en el 80 la creación de la CESI, en el 81 la Escuela de Verano de Automática. Es decir, que la idea de Sánchez Mases de difundir a través de escuelas de verano fue seguida. De forma que toda obra importante tiene su seguimiento, aunque no se sepa. Bueno, este en el 79, digamos, como colofón, digamos, de todo esto. El cuarto Congreso de Informática y Automática. Sánchez Mases ya estaba jubilado y fue el que lo presidió. Bueno, no hubo más remedio, ¿no? Bueno, y esto quiere decir que si estamos aquí es por él. ¿Por qué? Porque esta facultad, digamos, él ya había muerto y tal y cual, ¿no? Pero algo quedaba, y lo que quedaba hizo todo lo posible porque la Facultad de Informática que Sánchez Mases tenía en la cabeza y que no la logró en vida, quedara en la ciudad universitaria, que es donde debería quedar. Y esta ha sido el último edificio que se ha hecho en la ciudad universitaria. Bueno, pues aquí estamos.
Preguntas. No, es una curiosidad que he tenido siempre, y ahora que estés aquí te la pregunto, es ¿qué hizo Santelmases en Cambridge en el 49 cuando estuvo con Wilkes? ¿Qué hizo? Porque allí estaba con el Manchester Navy, el Mark I, estaban por ahí un poco empezando, era una época, era el comienzo justo de los computadores, o sea que tenían la EDSA, no sé si estaba acabada la EDSA ya, en el 49 no estaba acabada la EDSA, creo que en el 50. Pues, ¿qué hizo realmente Santelmases en Cambridge? Lo va a decir el propio. Se estaba con la EDSA, con la voz de la EDSA. El Manchester Navy de Manchester, no sé, mira, ¿cómo será la EDSA? Para individual y Joder. No, es que no estuvo con Wilkes. Ah, no. No, Yo pensaba que sí. no. O sea, él estuvo con otro profesor para hacer otras cosas. Para hacer sobre microscopía electrónica. Y sí que conoció a Wilkes y sí que se enteró de lo que hizo Wilkes y hizo una amistad profunda con Wilkes. De manera que en la foto que yo os he enseñado de Santiago de Compostela, yo he estado comiendo con Wilkes y con Santelmases en Madrid. De manera que sí que hicieron, es decir, se interesó, pero él estaba haciendo otra cosa. Y además con otro, lo dice aquí, a lo mejor cómo se llama el profesor con el que estuvo Santelmases, pero era más bien de microscopía electrónica. Lo que pasa es que se interesó por lo de Wilkes, hizo amistad con Wilkes, se enteró más o menos de lo que estaban haciendo Wilkes y él se traía todo eso aquí porque Santelmases fundamentalmente su labor es una labor que no se hace en este país, que es, a mí qué me importa. Está claro que todos los artículos que él ha firmado, él, pues, en algunos habrán trabajado, en otros más, en otros menos. Pero hay una cosa que nadie dice y que es muy importante, y es que supo reunir lo mejor de lo que podía encontrar. Supo en el Consejo crear un instituto y amalgamarlo dentro de la universidad, de forma que no haya distinción entre investigadores del instituto y profesores del departamento. Y todo eso amalgamado es lo que hizo posible traer dinero del Consejo
dinero de tal, dinero de los americanos, y distribuirlo honestamente en la gente que lo merecía. Eso en España, en tiempos del franquismo, que yo sepa, no lo ha hecho nadie más que Santelmasas. Pero en Cambridge no estuvo trabajando, no estuvo con comunistas. Pero lo que quiere decir que se interesaba para luego en su instituto el que hubiese gente que podía ir como el programa por cierto, que no se enteró de nada, porque no hizo a la Junta de España. Pensaba que las computadoras no tenían futuro y se volvió. No tenía ni idea de computadoras después de haber estado con Wilkes. Perdona, Antonio. Tenemos una foto que voy a poner la posición abajo. Yo creo que está buscando para poder tratar. Como tú lo dices, un microscopio electrónico en el Consejo, a cuyo montaje contribuyó eficazmente el querido amigo don Justo Maña. Entonces, adjunto a la Universidad de Madrid, me trasladé a Cambridge, Inglaterra, donde estuve trabajando durante unos 6 meses en el Cavendish Laboratory, bajo la dirección del doctor Costo, practicando en las técnicas de aplicación de la microscopía electrónica. Estaba con él en la colección. Es decir, que Santelmasas lo que fundamentalmente hizo fue tener la idea clara de que había que coger gente buena y hacerla trabajar trayendo dinero como fuera de donde fuera. Y eso, en España, que yo sepa, en su tiempo, en ciencias, no lo hizo. En tiempo del franquismo, nadie. Yo, un poco Antonio en esa línea, lo que sí doy fe es que conseguía el dinero y te dejaba libertad. Lo único que tenía que tener resultados. Si funcionaba la cosa, no había más problemas. Efectivamente. Lo importante era, había que tener realidad. Fíjense, en aquel momento me parece que el presupuesto disponible era como 8 o 10 millones de pesetas. Sí, y en el año 72 era mucho dinero. Claro, el dinero procedía del Consejo más que sí, de una cosa el doble de personal. Una cosa que se llamaba, algo que estaba en el Consejo, en la última planta, que fue el antecedente de lo que fue luego la CICIG, mucho después, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que pasa es que, por mi percepción, que yo entonces no me enteraba de nada de eso, pero bueno, los mecanismos de asignación eran muy subjetivos. Ahí había unos cuantos que decían, aquí le daban dinero, a quien no le daban dinero. Sin ningún otro criterio de evaluación ni nada parecido. Por fiesta, nadie les pedía cuenta. Efectivamente. Por fiesta, que era el director de... ¿Cómo se llamaba? El nombre no lo sé. Sí, bueno, era la parte del consejo que se dedicaba a... era Juan de la Cierva. Juan de la Cierva. Sí, en el consejo había que era la parte más aplicada. Pues se llevaba muy mal, pero muy mal, porque claro, uno tiene una idea de estar. Eso hace también en España muchos años. Yo soy yo y tú eres una mierda. Sí. Tú eres tú. ¿Y qué te importa cómo es el de al lado? Tú haz lo que tengas que hacer y déjate de historia, ¿no? Y es eso. Hay que, bueno, actualmente, desde luego, yo creo que no, económicamente, la ciencia en España está más o menos como entonces. El dinero que hay para investigar es muy poco. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias, Antonio, por la charla. O sea, que venga de ti, que has conocido de primerísima mano
la vida y la obra de Santelices. Yo solamente quiero apuntar un testimonio personal, creo que soy de los pocos aquí. Yo fui alumno de Santelices. En física general. En física general, el primero de la carrera de matemáticas, en el curso del 75 al 86. Y desde luego, si entonces siendo estudiante suyo, me hubiesen dicho que iba a estar, digamos, a ser profesor, incluso haber sido decano de la Facultad de Informática en la calle profesor José García Santelices, no me hubiese creído en la suya. Porque por eso aquí quiero preguntar un poco de tus recuerdos. Claro, yo era estudiante de primero, no teníamos absolutamente ni idea. Pero sinceramente nos parecía como que Santelices era una persona ya como muy orillada, o sea que no le hacía nadie ni caso. En el grupo al lado daba sin embargo clase Maximino Rodríguez Vidal y parecía que era Dios, no estaba mucho más en forma, es verdad. Santelices ya no estaba tan en forma. Pero mi percepción entonces es que, digamos, como que pintaba poco. Evidentemente lo que es la historia no pintaba poco, pero ¿tú recuerdas un poco cuál era su situación en la Facultad de Física, su papel en los años terminales? O sea, realmente era cierta nuestra percepción de que, bueno, pues la gente le hacía poco caso, o no, seguía siendo una figura de primerísima fila, me refiero dentro de la Facultad de Física. Aunque yo estaba en matemáticas. Bueno, la última, es decir, cuando él tuvo que marcharse de su despacho para dejárselo al Mellado, le costó. Y estás hablando de que Estoy hablando de cuando del día que Santelices dijo ya no vuelvo más aquí. ¿Qué año fue eso? Y dijo ya no vuelvo porque era un hombre de palabras. No, porque estuvo. En el 77 me dio clase a mí. Claro. Que me dio clase a mí 4 días porque siempre ya mandaba a Paco tirar el pobre para sustituir. Yo soy la última promoción. Cuando llegó Mellado, él se pasó. Cuando él se jubiló, se pasó a un despacho Sí. que estaba enfrente de donde estaba. Enfrente de- Y ahí estuvo. Y lo que yo recuerdo, más o menos, yo creo que fue eso. En una junta de facultad, un profesor de física teórica, Lorenzo Avellana, vino a decir que cómo era posible que profesores jubilados estuvieran ocupando despachos cuando había profesores que no tenían. Entonces, le debió ver la onda de algún sitio. Yo creo que al día siguiente mandó recoger el despacho y ya no volvió. Ya no lo volvió. Sí, pero previamente tuvo que dejar el despacho del director de departamento. Claro, y pasarse al... Sí, Y para eso Mellado. es lo que más costó. Sí, sí. Bueno, es que era su casa, ¿no? Pero y a mí me dio clase en el 77. Fue 77 me dio clase. Es la última promoción. Sí, porque además él se jubiló, si no recuerdo mal, con 65, porque fue cuando entró en vigor aquella norma que había que jubilarse con 65, que luego a los pocos años, 2 o 3, la volvieron a cambiar. Y eso afectó a Santelices, a Sánchez del Río, a 2 o 3 catedráticos de física de aquella época. no, eso no cuadra con la biografía. Sí. Porque nació en 1907, me pareció ver, se jubiló en el 77, ¿verdad? Se jubiló con 70 años. Pues entonces no le cogió a lo siguiente. Sí, porque a mí En me una dio época, clase. yo creo que fue, Después de jubilarse estuvo un par de años. sí, llevando por allí que luego, y fue a raíz de eso, quiero recordar, tampoco estoy seguro, cuando desapareció ya y no volvió. El 76-77 fue el último año que di clase. Sí, yo Porque yo recuerdo fui la última. que yo fui el último ayudante suyo, por lo cual me llamaba por la noche. Cuidado, puede ir a la que se vaya por la... Cuando un ayudante era un ayudante. Cuando podías mandar que te retiraran el despacho. Sí, pero era un hombre que a los suyos los protegía. Sí. Yo no tengo ni idea. Él consideraba que si admitía a alguien era para ayudarle a que a él le ayudara de manera que pudiera publicar en los temas más importantes de la automática y de la informática. Y os voy a contar una anécdota personal, porque es ambiente adecuado, ¿no? Cuando yo
fui, entonces no era catedrático, entonces se llamaba profesor agregado. En la Autónoma de Barcelona, era una asignatura que se llamaba electrónica, entre paréntesis, informática. La historia de la informática en España es un cúmulo. Bueno, entonces, para incorporarme, Santalmase vino conmigo a que yo me incorporara en la... Yo me sorprendió que bien. Fue conmigo a Barcelona. Y cuando fue a presentarme al rector, que era Vicente Gandía, pues estaban también con una Martí de Riquel y Juan Coró. No sé si os suena. Martí de Riquel es de los hispanistas de la literatura medieval, una eminencia mundial. Y Juan Coró era como biólogo de la vida, de qué es la vida y la vida en el universo, era un number one mundial. Pues esos estaban ahí para hablar conmigo, para que yo tomara posesión de mi plaza en la facultad. De manera que eso indica cómo era Santalmase. Era capaz de atar si él decía, es que yo he hecho que este venga aquí y voy a facilitarle la labor, con lo cual muy de agradecer, ¿no? Eso hay pocos veces que sean capaces. De manera que tendría muchos defectos, como todos los tenemos, pero algunas de sus virtudes no son muy generales y deberían serlo más. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.